Buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Estamos día tras día en tiempos críticos, tiempos difíciles en todas las áreas. Mucha gente puede estarse preocupando no solamente por la pandemia, lo que está sucediendo en estos tiempos, sino que hay otro tipo de preocupaciones también en la humanidad. Cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, otro tipo de problemas día tras día. Hermanos, también nos enfrentamos a cada situación nueva que se viene hacia nosotros, así como nos enfrentamos a bendiciones, nos encontramos con la bendición, la protección y todo lo que el Señor tiene. También nos encontramos con enemigos como el temor, enemigos como el desempleo, enemigos de cualquier tipo, de cualquier situación difícil que pudiera estar usted pasando. Pero en esta hora vamos a ver un mensaje que se llama Enfrentando a sus gigantes. Y es que cada uno de nosotros tiene gigantes en nuestra mente o en nuestro corazón que nos ha costado vencer, que nos ha costado derrotar, o que muchas personas pudieran estar estancadas esperando ayuda de Dios para poder pasar esa situación. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo David en nuestro texto. Primera de Samuel, capítulo 17. Del verso 1 al 11 dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y él pudiere pelear conmigo, y si me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo venciere más que él, y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre celestial, por tu palabra. Yo te ruego, amado Padre, que cada persona que está escuchando esta predicación, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo. Que cada persona que escucha esta predicación, Señor, Padre mío, pueda recibir la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Hoy yo te ruego, amado Padre, tu bendición sea con cada uno de nosotros y con tu iglesia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Te damos gracias. Amén. Este mensaje se llama Enfrentando a tus gigantes. Me puse enfrentando a tus gigantes porque cada uno de nosotros hay cosas que no hemos podido, o que mucha gente no ha podido vencer. Situaciones en su vida que se quedaron marcadas para siempre, o al menos eso dice el maligno, que es para siempre. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de luchar en contra de toda esa situación difícil, en contra de esos traumas, en contra de esas maldiciones, en contra de ese problema que usted siente que no puede pasar. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de las desventajas de David. Dice la palabra de Dios
que Goliat, solamente su armadura, hermanos, pesaba 72 kilos, solamente su armadura. Alguno de nosotros no aguantaría ni siquiera 50. Imagínense, más de un bulto de cemento aguantaba en su cuerpo solamente en su armadura. Él medía aproximadamente 3 metros, algunos creen que 2,97, algunos que 3, pero da la misma, es enorme. Ahora David, hermanos, David era un hombre bajito. Ante los ojos de Goliat, un hombre insignificante. Imagínense como cuando hay una pelea de lucha libre y comienzan a anunciar a los concursantes: de este lado tenemos a Goliat, un hombre que pesa 72 kilos solamente su armadura, que mide 3 metros y que a lo mejor pesa unos 400 kilos. Y de este lado tenemos a David, que a lo mejor anda pesando unos 50 kilos y no trae más que una onda. Así es que si usted y yo estuviéramos a lo mejor apostando, yo creo que no le apostaríamos a David. Yo creo que nos iríamos con Goliat, porque cuando tú ves a David dices, pues no tiene posibilidades de ganar. Imagínense, de este lado tenemos un hombre musculoso, un hombre bruto, un hombre que tiene grandes músculos, y del otro lado estamos viendo un hombre bajito, un hombre flaco, un hombre escurrido, un hombre que no tiene mucha fuerza física. Es como si estuviéramos viendo, hermanos, a un chihuahua pelear con un rottweiler. No hay posibilidades. Como una bicicleta estrellándose con un camión, no hay posibilidades. Ahora, ¿cuántas probabilidades le da usted a David contra su gigante? Tal vez, yo creo, que usted le pudiera dar más posibilidades a David de las que usted le da a su propio gigante. Yo le pregunto en esta hora, ¿cómo se ve usted ante su gigante? ¿Cómo se ve usted ante ese divorcio que le ha estado atormentando? ¿Cómo se ve usted ante esa violación que hizo alguna persona contra usted de cualquier tipo? ¿Cómo se ve usted con esos traumas que trae usted desde niño o niña? A lo mejor le está dando más crédito a esos problemas que a lo que Dios pudiera hacer en usted. Nuestro Goliat a lo mejor no lleva una espada, a lo mejor no lleva un escudo, sino que lleva la hoja de un desempleo tal vez. Tal vez nuestro Goliat lleva la hoja de un abandono, o el recuerdo de un abandono, de un abuso sexual, de la depresión tal vez. Su gigante, hermanos, tal vez le trae fracturas que usted no puede a solucionar o sanar. Tal vez facturas que usted no puede pagar, posiciones que usted no puede alcanzar, gente que no puede complacer, licor que no puede resistir, inmoralidad que no puede rechazar, un pasado que no puede quitarse de encima y un futuro al que no puede enfrentar. Tal vez de esa manera se pudiera estar viendo el gigante. Tal vez de esa manera pudiéramos estar viendo los problemas, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque muchas veces, hermanos, estamos tan concentrados en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos tan concentrados en lo que nos está pasando, y el maligno quiere que veamos toda esa situación para que no podamos ver lo que Dios está haciendo. Dice la Escritura que Goliat salía día y noche a molestar al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva molestándole esa situación a usted? Yo le pregunto, ¿hasta cuándo va a decir basta? ¿Hasta cuándo va a tomar el poder que Dios le da y va a atacar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo lleva molestándole esa situación? ¿Cuánto tiempo lleva molestándole esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo lleva molestándole esa situación económica? ¿Cuánto tiempo lleva molestándole esa situación espiritual que a lo mejor está trayendo un cansancio espiritual, alguna situación? ¿Cuánto tiempo le ha estado molestando? Tal vez
se deja ver las ventajas entre usted y su gigante, entre usted y su Goliat. Tal vez es un problema en el cual usted no ha encontrado solución. Y yo creo que verdaderamente nosotros no tenemos solución, porque David no tuvo la solución. Tal vez ha estado peleando por mucho tiempo y no ha visto ningún cambio. David no tuvo la solución. Él no era la solución, pero David entendió que alguien tenía la solución, y ese es nuestro Dios. Ahora, cuando usted comienza a ver las desventajas de Israel, no solamente de David contra Goliat, sino comienza usted a ver las desventajas de Israel contra los filisteos, son ventajas enormes. Los filisteos fundaron ciudades, los hebreos vivían en tiendas, eran tribus. Los filisteos, armas de acero. Los judíos, o los hebreos, mejor dicho, tenían hondas y flechas primitivas. Los de Israel, hermanos, no tenían ni espadas, usaban herramientas de labranza. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel, capítulo 13, en el versículo 22, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 22, dice la Escritura: así aconteció que en aquel día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. El pueblo no tenía espadas, el pueblo estaba desarmado. Y las ventajas que tienen los filisteos son enormes. Tienen un paladín, y cuando decimos paladín no es de esos dulcecitos que tienen un color café y un color blanco, no, ese es Dubalín, no. Paladín es un gigante, un hombre que tiene mucha fuerza, un hombre que tiene una mega espada, un hombre que tiene verdaderamente muchas ventajas contra Israel. La palabra del menor o de la persona más menospreciada de la familia en hebreo es la palabra jacatón, no sacatón, jacatón. Y esa palabra no solamente implica la edad, sino que da el rango que tiene en el hogar. Era el pequeño hermano, pudiéramos decir en nuestros tiempos el ranacuajo, actualmente el hobbit, el bebé. Era una persona, hermanos, menospreciada por la familia. Hoy en día el hijo menor muchas veces lo decimos que es el consentido, pero en aquel tiempo se le daba mucha prioridad o mucho interés en el primogénito. Él era una autoridad, pero David, a lo que alcanzamos a leer en la Escritura, no era un hombre que tuviera a lo mejor muchas ventajas incluso con sus hermanos. Él era jacatón, él era el menor, él era el que se encargaba de las ovejas. Yo no sé si usted ha leído, pero en ese tiempo algunas provincias, a todos los que cuidaban ovejas eran menospreciados, era algo como impuro. Entonces David era menospreciado por mucha gente, muchas desventajas tenía David. Y quiero hablarle en segundo lugar, y quiero concentrarme un poco, ¿qué hizo la diferencia? Ese es mi segundo punto. ¿Qué hizo la diferencia? Tal vez usted se está preguntando, ¿qué es lo que hizo la diferencia entre David y Goliat? Porque algunos dicen, pero es que David ganó, ya leyeron la Biblia y ya saben que David ganó. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Allí en nuestro texto, en el versículo 26, vamos a ver qué fue lo que hizo la diferencia. Dice la palabra de Dios: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso, dice David, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Lo que vemos en la palabra de Dios es que David puso de manifiesto el tema de Dios. Vemos en nuestro texto que Saúl y el ejército
no pronuncian nada de Dios. El paladín sale, los amenaza, los tiene atemorizados, pero ellos no están hablando de su Dios. La Escritura no nos habla que ellos estén en oración, a lo mejor se pusieron en un ayuno, a lo mejor hay muchos sacrificios. Incluso uno de los sacrificios que se hizo antes de esta situación fue un sacrificio que hizo Saúl no siendo sacerdote. Él lo estaba haciendo en desobediencia a Dios. Entonces vemos todo lo contrario en Saúl y en el ejército. No están pensando en Dios, no están concentrados en Dios. Ellos están concentrados en su gigante. Ellos están concentrados en salvar su vida. ¿Sabe? Cuando una persona es atemorizada, no se concentra en las promesas que Dios le ha dado, sino que se concentra en salvar su vida, como si nosotros pudiéramos proteger nuestra vida. Por eso el Señor dice: todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, mas aquel que la exponga por mí la ganará. Porque Él es el dador de vida. Él es el que tiene el control de eso, al menos que usted se lo pudiera dar a alguien más. Así es que el pueblo de Israel, Saúl y el pueblo, no están pronunciando para nada a Dios. Pero David planteó el tema de Dios, del Dios viviente, dice en ese texto. Para que, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Me imagino que mucha gente agarró y dijo: chamaco loco, ¿tú qué sabes? Mírate, tú que vas a poder, todo escurrido, todo flaco. ¿Qué vas a poder con él? Nada más estás hablando a lo tonto. Pero David no estaba hablando a lo tonto. David tenía sus ojos puestos en el que podía vencer. En el versículo 37 dice la palabra de Dios. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Él sabía quién era su Dios. Él había visto a Dios en acción. Él había visto, hermanos, cómo Dios se glorificaba en su vida. Él había visto milagros. Y si usted ha visto milagros, que no se le olviden. No olvide esos milagros, porque los va a necesitar en tiempos de crisis. Si usted ya vio poder en Dios, si usted ha visto cómo Dios sana a una persona, si usted ha visto cómo una persona es restaurada. Yo mismo fui rescatado de muchos problemas. Yo mismo estuve a punto del suicidio y Dios me rescató. Y yo mismo fui el que le pedí que me salvara para poder servirle. Entonces, si usted ha visto esos milagros, usted puede enfrentar a su gigante. Dice en el verso 45, ahí de nuestro texto, verso 45 al 47, dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Este es el mensaje que David está dando a los filisteos. Y si ustedes vienen con espada, ustedes vienen con lanza, ustedes vienen con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice al filisteo. Qué tremendo, ¿eh? Nadie más ahí de los israelitas está hablando de Dios. Nadie está hablando de Dios, y David no habla de nadie más que de Dios. Qué tremendo cuando un cristiano en el tiempo de aflicción no puede hablar o no esté concentrado en lo que están haciendo los enemigos.
que si ya le salió el resultado aquel negativo, que si esto le dijo el médico. No. David está concentrado en su Dios. Aquellos están hablando del problema, aquellos no hablan para nada de Dios y David no deja de hablar de Dios. Y eso es algo a su favor. Lo que aquí vemos no es David contra Goliat. Lo que David está haciendo es Goliat contra el Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Eso es lo que David está tratando de transmitirle a Goliat. Mira, Goliat, no te estás metiendo conmigo, no seas bruto, no vas a ganar. Te estás metiendo con mi Dios. Te estás metiendo con el Dios de los escuadrones de Israel. No la vas a armar. Mira, Cáncer, tú no podrás mandarme a la eternidad hasta que mi Cristo quiera, porque yo le sirvo a Él. Mira, coronavirus, tú no tienes más poder que mi Dios. A mi Dios no se le ha salido de control ninguna de estas situaciones. Si es que lo que nos deja ver la Escritura es que es Dios contra el gigante. David ve lo que nadie ve y rechaza ver lo que todos están viendo. Todos están viendo un hombre fuerzudo, un hombre valiente, un hombre grande, y David renuncia a ver lo que los demás están viendo. Sí se ve grande. Híjoles, vamos a tener que hacer a un lado esas piedras porque no va a tener dónde caer. En eso está concentrado David. ¿En dónde va a caer Goliat? Porque va a caer. Todos excepto David se enfocan en Goliat. David solo en su Dios. David se especializa en Dios. Él no ve al gigante, solo ve a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, especializarnos en Dios. ¿Sabe? Se me hace algo triste que muchos cristianos se han especializado en Satanás. Estaba escuchando acerca de una iglesia que hablan con el diablo y que le preguntan cuántos años tiene. Yo no sé qué tanto le preguntan, a qué escuela fue, yo no sé qué tanto le preguntan, pero nosotros no tenemos que volvernos especialistas del diablo. Nosotros debemos volvernos especialistas del Dios Todopoderoso, especialistas de lo que Él dice, especialistas de su voluntad, conocer, tener ese conocimiento de quién es nuestro Dios. Al maligno, yo creo que el Señor lo ha dejado muy expuesto y se deja ver quién es. Y cuando tú conoces muy bien a tu Dios, tu mismo Dios te va a revelar quién es el enemigo que tienes frente de ti. En el verso 45 dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Algo que hace David y algo que llama la atención es que él dice: el Dios de los escuadrones de Israel. Él no solamente está viendo el ejército filisteo poderoso. David está contando con el ejército de Dios, de sus escuadrones, y que vendrán con todo contra aquel que ha maldecido al Señor, porque el filisteo estuvo blasfemando al Señor. Y lo que David le dice es que él ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Todos los demás ven solo un ejército contra los filisteos. David ve un ejército de ángeles, una infantería de santos. Eso es lo que está viendo David. En tu problema, tú debes de saber eso, que hay una infantería de santos, hay un ejército de Dios que puede ponerse a pelear por ti si tú lo deseas. Tal vez nada más estás viendo el problema y que es un problema grande porque muchas cosas las quieres hacer en tus fuerzas, muchas cosas crees que puedes tener dominio tú y no estás permitiendo que Dios se involucre. Así es que David sabe que Dios puede mandar granizo como lo hizo para Moisés o para cuando Moisés lo pidió.
en las plagas, o Dios lo profetizó. David está consciente de lo que Dios puede hacer. Él sabe lo que Dios puede hacer. Él sabe todas esas cosas que ha hecho Dios, todos esos milagros que Dios ha visto. Truenos, granizo. Y David está confiando en el ejército del Todopoderoso. Voy a hablarle finalmente. Todo gigante en nuestras vidas no es nada para Dios. Con esto vamos terminando. Todo gigante en nuestras vidas, hermanos, no es nada para Dios. Hay personas que ahorita pudieran estar muy preocupadas. Alguien me decía: pastor, ¿qué pasó con esta situación? ¿Qué va a pasar con los cristianos? Yo le dije a esa persona: ¿sabes qué? Yo no me imagino un Dios desde el cielo viendo a sus hijos y: ay, mi hijo les va a salir, a ver si no se muere, a ver cómo, no salgas, haz esto, haz aquello, ay, híjoles, pues ya no puedo hacer nada. Yo no creo que Dios haya perdido el control de esta situación. Para lo que es grande para ti, o grande para mí, o lo que es dificultoso para ti, para mí, para Dios no es nada. Dios es todopoderoso, no hay nada fuera de Él. No hay nada más poderoso que Él. Cuando usted y yo nos enfrentamos al gigante, como dijo David, necesitamos venir en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú involucras a Dios en cualquier situación, déjame decirte, Dios es victorioso. Él no va, como dice por ahí vulgarmente, Él no va a ver si puede, sino porque puede, lo hace. Si es que necesitamos, hermanos, entender que no hay gigante para Dios. Todo eso es tal vez para nosotros. Tal vez tú estés peleando con un gigante, estés peleando con alguien que se ve verdaderamente horrible, fuerte, tal vez hasta poderoso lo pudieras ver, pero déjame decirte, cuando tú estás o haces las cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos, involucras a tu Dios, Dios tiene el control de todo aquel que se rinde a Él. Dios no desea, hermanos, que nos pongamos a pelear en nuestra carne, sino involucrarlo a Él en todas nuestras peleas. ¿Cuánta gente, hermano, muchas veces cree que puede salvar a un niño? Ahora, yo con esto no le estoy diciendo que descuide. Lo que le estoy diciendo es que mucha gente abandona a Dios, hace todo tipo de acomodos y al final de cuentas ponen a cosas o otras cosas en primer lugar, y a Dios lo están dejando al último, cuarto, quinto, sexto lugar, y muchas veces para gente ya no hay ni espacio para el Señor. Pero a una persona inteligente pone primeramente a Dios en su camino. No lo hace en sus fuerzas, sino que lo hace bien en el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. David sabe que él por sí solo nada puede hacer. Lo que él hace es involucrar a Dios. Ahora, también hay personas que creen que están involucrando a Dios a su manera. La palabra de Dios es el manual perfecto. Y si Dios en su palabra te dice cómo involucrarlo, hazlo así. No tienes por qué tener otra manera de involucrar a Dios según el pensamiento humano. Puede que cada uno de nosotros se sienta por un momento fuerte y crea no necesitar de Dios. Pues déjame decirte, necesitamos de Dios más de lo que usted y yo nos imaginamos. Entonces yo le animo en esta hora, involucre a Dios en cualquier pelea que usted vaya a tener. Y esto, hermanos, cuando él involucró al Señor, tuvo una tremenda victoria.
Y cuando usted lee la Biblia, se encuentra en la Biblia que 66 capítulos de la Biblia hablan de la historia de David. 59 capítulos hablan de su nombre. Él fundó la ciudad más famosa en Jerusalén. Y el Salvador fue llamado hijo de David. Y David, hermanos, es un ejemplo tremendo para todas las generaciones, por haber involucrado a su Dios. Nahum capítulo 1, verso 7 dice la Escritura: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Salmos 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Puede haber muchos gigantes en tu vida. Puede haber muchas situaciones que te están tratando de asfixiar. Tú necesitas involucrar a Dios. Tú necesitas ponerlo en primer lugar. Tú necesitas hacer lo que hizo David. Tú y yo necesitamos dejar que Dios pelee por nosotros, porque Él tiene la victoria. Él es victorioso. Tú y yo no lo somos, pero si estamos en Él, su victoria también es nuestra victoria, porque somos sus hijos. Así es que yo te animo, cualquier problema que tengas, cualquier situación en la que te estés enfrentando, solo involucra a Dios, involúcralo y aviéntate, pelea y dile a esa enfermedad: yo no te voy a vencer en mis fuerzas, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos hay victoria. Dile esa escasez, a lo que esté pasando ahí, y ven en el nombre del Señor. Y déjame decirte, habrá victoria. Dios te irá revelando todo lo que tienes que hacer, Dios te irá mostrando los cambios, todo lo que tienes que hacer, pero tú saldrás victorioso de esta situación. Si tú te entregas a Dios, si Jehová de los ejércitos es tu Dios, los escuadrones de Israel estarán también a tu favor. Así es que yo te animo, no te alejes de Dios, no te apartes de Él, estate al pendiente de lo que Dios desea para ti, o lo que Dios desea que tú hagas, los cambios que Dios desea que tú hagas. Tú puedes ser la persona más insignificante, te puedes sentir tal vez una persona muy insignificante, muy menospreciada por todo el mundo. Déjame decirte, Dios no te ve de esa manera. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo único que necesitas tú es involucrarlo en tu vida y vencerás a cualquier gigante que se te atraviese. Cristo te ama. Dios te bendiga.